Hola, mi nombre es Delfina Selaski, soy médica y muy curiosa. Te doy la bienvenida a este espacio donde comparto con gente que ya lo investigó, ya lo experimentó, ya lo vivió y te viene a contar la precisa sobre cómo vivir más y mejor. Hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial. Ella es médica, es especialista en medicina integrativa, es health coach y profesora de yoga y además certificada en medicina cuerpo-mente. Hoy nos va a hablar sobre la medicina ayurvédica y sobre todo lo que tenemos que hacer para vivir según nuestra esencia. Bueno, Bianca, contanos. Qué gusto tenerte. Ay, gracias a vos por la invitación. Sí, y de manera presencial, porque tenemos un montón de invitados que están en distintas partes del mundo y es una de las pocas veces que podemos tener a alguien local. ¿En serio? Sí, así que me pone muy contenta tenerte acá. Qué bueno, Bianca, quiero saber sobre tu viaje hacia esta nueva visión de la medicina. ¿De dónde venís y cómo caíste en esto a lo que te dedicas hoy en día, que es la medicina ayurvédica? Bueno, voy a tratar de resumir, porque es un poco larga la historia. Bueno, lo que sí es que yo siempre quise salir de Paraguay para hacer mi residencia médica. ¿Verdad? Estudié acá medicina, me recibí en la UCA, terminé y primeramente iba a ir a Brasil, después a Estados Unidos, por final decidí ir a Alemania. Fui a Alemania a hacer la residencia aún no sabiendo en qué realmente me quería especializar. Probé primero clínica médica, después me mudé a anestesiología. Haciendo anestesiología me di cuenta que me gustaba bastante, pero había ciertas cosas que no me llenaban tanto, ¿verdad? Aún así hice 6 años de residencia en anestesiología y en el proceso pasé también por situaciones personales de mucho estrés. ¿Sabes? La residencia, ¿verdad? Sí, O sea, siempre hablamos de la residencia. Sí, ¿verdad? es el postraumático de todo. Sí, exactamente. Encima, en otro país, lejos de mi familia, en otro idioma, un idioma como el alemán, que es así, demasiado difícil. Bueno, para mí fue una tortura al principio, pero después lo logré. Y personalmente, o sea, yo fui pasando por situaciones de salud, ¿verdad? Que tenían que ver con fertilidad, que yo no entendía de dónde venían, ¿verdad? Entonces empecé a consultar con varios especialistas, colegas, todos me decían que yo no tenía nada, que estaba todo bien, estaba todo normal. Entonces dije, bueno, no sé qué está pasando, pero tengo que tomarme una pausa y tengo que ver cuál es mi camino. Es más, yo estaba a punto de renunciar a la medicina. Wow. Fui junto a mi jefe alemán de 59 años, o 60 ya tenía creo, y le digo, yo renuncio a la medicina, ¿verdad? Y él así, ¿pero por qué, señorita Parra? ¿Verdad? Y porque no me gusta. Dejar, ¿verdad? ¿A qué te vas a dedicar? Me dice, ¿verdad? Y yo así, atender lo que le respondo, al arte. No sé por qué le dije eso, pero me salió, ¿verdad? Yo dije, al arte, no sé, voy a hacer cualquier cosa, voy a hacer, ¿verdad? Y él me mira nomás así y me dice, ¿por qué no te tomas unos meses de vacaciones? Andate a tu país, a visitar a tu familia y fíjate si te recuperas, ¿verdad? Si capaz tengas no sé, estés pasando por un estrés muy elevado. Muy sabio. Por un pico de estrés, sí. Yo así le agradezco hasta hoy por haberme dado esa oportunidad, porque ni siquiera me dijo te echamos, me dijo tómate vacaciones y tu lugar se queda acá, ¿verdad? Y yo, bueno, aproveché, le dije que sí, dije, bueno, decidí no renunciar al final a la medicina, pero tomarme esos 3 meses, porque era octubre, noviembre y diciembre, los últimos meses del año como para encontrarme, y esa era mi frase, me quiero encontrar, quiero saber cuál es mi rumbo, tanto dentro de mi profesión como en mi vida personal. Y ahí decidí ir a la India. Fui en noviembre en realidad por mi cumpleaños. Octubre vine a Paraguay. Vine un mes casi a Paraguay a compartir con mi familia, con mis amigas. Hice un viaje con mis amigas, con mis compañeras de colegio, como para resetearme un poco. Y después en noviembre por mi cumpleaños número 30 decidí regalarme ese viaje a la India para hacer el profesorado de yoga. ¿Vos sola? Yo sola, con mi mochila. Una mochilera, nunca había hecho eso en mi vida. Ajá. Y un mat de yoga, ¿verdad? Yo ni siquiera practicaba yoga, o sea, yo me quería ir a descubrir más en qué consistía el yoga, ¿verdad? Y entonces decidí ir por un mes, otra vez, a la India, sola. Fui a Rishikesh, que es el centro del yoga en India, y ahí hice profesorado de Hatha. Hay varios estilos de yoga, hice de Hatha Vinyasa, que es un estilo como más básico y más fluido, porque siempre me gustó bailar, como mi alter ego, ¿verdad? El baile, el canto. Entonces dije, bueno, voy a agarrar ese estilo de yoga que se parece más al baile, que es más fluido. Y decidí hacer eso. Y mientras estaba haciendo el profesorado, bueno, obviamente llegué ahí y todos ya tenían experiencia y yo así
¿verdad? Yo hace un mes practico yoga con YouTube más o menos, ¿verdad? Re bola, o sea, hace 3 días había descubierto yoga más o menos, ¿verdad? Y nada, y a medida que pasaron las semanas, empecé a sentir cosas en mi cuerpo, en mi mente, y no podía creer lo que estaba sintiendo, ¿verdad? Aparte de eso, teníamos clases de Ayurveda. Yo ya había escuchado hablar de Ayurveda, pero era como que lo veía como algo muy, no sé, muy espiritual o muy holístico, ¿verdad? Entonces como que, bueno, no sé, no me interesa tanto, pero teniendo esas clases de Ayurveda ahí en el profesorado de yoga en India, me di cuenta que realmente tiene muchas herramientas que nos pueden servir a nosotros, los médicos y a los trabajadores de la salud, ¿verdad? Las clases eran más básicas y a partir de eso como que fui investigando y leyendo un poco más y yo fui implementando en mi día a día y en mis hábitos y empecé a sentir grandes diferencias, ¿verdad? Empecé a entenderme también, entender mi cuerpo, entender mis predisposiciones, y empecé a unir con la medicina convencional y dije, yo estoy loca, que yo estoy re loca, no sé qué estoy haciendo, esto no se puede hacer para mí, que yo estoy inventando. Y después, cuando volví a Alemania, después de mis 3 meses, empecé a investigar y vi que en Alemania ya había hospitales que ya estaban implementando eso. Hospitales, escuela, como el hospital donde yo hice la especialización de Ayurveda, que es la Essen, que ya tienen medicina ayurvédica dentro del hospital y dentro de lo que es la subespecialidad de medicina integrativa, ¿verdad? Entonces decidí, bueno, quiero hacer pasantía ahí y si es posible quiero seguir acá mi especialización, ¿verdad? Y nada, hice una pasantía por un mes, investigué, quise hacer la residencia ahí, quise dejar la anestesiología para seguir ahí, pero no había lugar. Entonces me dijeron, bueno, hace la subespecialización, que es en Ayurveda, y después vemos más adelante, cuando haya lugar, entras a la residencia de medicina integrativa. Pues tenés que empezar en 0, ¿verdad? Wow. ¿Y ya estabas en tu año número cuánto en Alemania? Yo ya estaba en mi año con mi 4.º año de anestesiología, ¿verdad? Y me dijeron, o si no, terminaba anestesiología y después vení, y ahí vemos, ¿verdad? Pero me dijeron, bueno, no, pero puedes hacer ahora ya la certificación o bueno, lo que sería la especialidad en Ayurveda, porque eso es aparte, eso no entra dentro de la residencia de medicina integrativa, sino que es aparte. Claro. Entonces ya lo puedes hacer ahora en paralelo a tu residencia en anestesiología. Ahí empecé. Ahí empecé ese camino esa fusión entre dos mundos. Y que hoy es mi pasión, porque la especialidad es realmente medicina ayurvédica integrado a lo que es la medicina integrativa. O sea, yo no soy médica ayurvédica nomás, ¿verdad? Sino que es integrado o eso como que utilizando dentro de la medicina integrativa, ¿verdad? Cómo se puede unir la medicina ayurvédica con la medicina convencional. Y nosotros crecemos mucho dentro de nuestra formación occidental, digamos, de la medicina, de una manera súper alejada a todo este tipo de conocimientos, cuando este tipo de conocimientos son mucho más antiguos de lo que nosotros estamos aprendiendo en nuestra medicina tradicional occidental. Y siempre digo, por algo persistió durante tantos años, por algo le funcionó a tanta gente, y no reniego de uno ni de otro, sino que para mí esto de lograr esa fusión entre ambas cosas es súper interesante, porque creo que tiene un enfoque, no sé, un poco más conectado a la esencia de cada uno, y por eso te quiero aprovechar y preguntarte cuál es la visión de la medicina ayurvédica, cómo ve al ser humano, a la salud y a la enfermedad la medicina ayurvédica. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a investigar sobre la medicina ayurvédica fue una imagen que encontré que comparaba la medicina del este y la medicina del oeste, ¿verdad? Y uno veía, o sea, lo que es la medicina moderna, la convencional, veía el cuerpo como partes, como una máquina, y la medicina milenaria como un jardín. Entonces eso fue lo primero que me llamó la atención y dije, wow, o sea, me explotó la cabeza, como que yo siempre realmente me gustó verle al cuerpo como un todo, pero no sabía que este pensamiento ya existía, ¿verdad? Y al ver el concepto de salud, también eso me resonó demasiado conmigo, porque vi que, bueno, salud es la ausencia de enfermedad, es lo que nosotros aprendemos, ¿verdad? Pero según la medicina milenaria o según la medicina oriental, no es solamente la ausencia de enfermedad, es la capacidad de poder adaptarnos. Entonces ahí yo dije, wow, ¿verdad? Realmente salud tiene mucho más sentido que no solamente sea la ausencia o el hecho de no tener enfermedades, sino que realmente podamos adaptarnos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Eso sí realmente es salud. Y eso es lo que me llamó la atención cuando empecé a investigar y a aprender más sobre la Ayurveda, ¿verdad? Y la Ayurveda
vea la salud, o sea, para la Ayurveda la salud es poder adaptarse, pero también es equilibrio, ¿verdad? Es balance. Y todo influye. No solamente lo que ocurre en nuestro cuerpo, sino también lo que ocurre en el entorno, nuestros hábitos, nuestra alimentación y nuestras emociones. Es un concepto milenario, eso ya existía hace muchísimos años y ahora está volviendo, ¿verdad? Inclusive dentro de la medicina convencional creo que se está hablando cada vez más de eso. Como en la especialidad que es la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿verdad? Que ahora también está como, hace mucho tiempo ya existe esta especialidad, pero ahora recién como que está surgiendo, creo yo, ¿verdad? Siempre yo digo, no podemos desentender, hablaste de lo emocional, no podemos desentender lo emocional, incluso desde un punto de vista reduccionista estrictamente científico. Si vos entendés cómo funciona un átomo y la frecuencia de onda en la que vibran los átomos de acuerdo a lo que incide desde fuera, hace que un conjunto de átomos vibre en cierta cadencia de onda. El cerebro es pura energía electroquímica, ¿verdad? Y que un pensamiento dispara un patrón electroquímico en el cerebro que incide en el campo atómico de toditos los otros tejidos del cuerpo. O sea, desde donde quieras verlo, no puedes desconectar, ¿verdad? Esta adaptación o esta reacción o esta percepción de lo que está pasando allá afuera con lo que se manifiesta a nivel de un tejido o de una enfermedad. ¿Y cómo se diagnostica o cuáles son las herramientas diagnósticas, cuáles son las clasificaciones que usa la medicina ayurvédica? Porque hay distintos tipos de seres humanos, digo bien, ¿verdad? Dentro de la percepción de la medicina ayurvédica, ¿cómo funciona eso? Sí, la medicina ayurvédica lo que tiene en cuenta mucho son las constituciones o los doshas, ¿verdad? Dice que cada uno de nosotros tiene una constitución tanto física como mental. Como antes no había tecnología, como para ver realmente qué sucedía, como hoy tenemos, entonces ellos todos relacionaban con la naturaleza, con los elementos, que son aire, tierra, fuego, espacio y tierra. Agua, exactamente, tierra, agua. Sí. Esos son los 5 elementos, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta estos 5 elementos, si hablamos de hoy, actualmente, de un dosha, estamos hablando de un desequilibrio. O sea, si vos venís, yo te digo, estás muy vata o estás con un desbalance vata, tu dosha actual es vata, pero eso significa que ahora estás con un desbalance. Porque el objetivo principal es que todos estos elementos o estos doshas estén en balance. Nosotros tenemos un poco de todo. Son 3 constituciones principales o 3 doshas principales. Están las personas en las que predominan más los elementos de aire y espacio. Están las personas en las que predominan más los elementos de fuego y agua. Y las personas en las que predominan más los elementos de agua y tierra, ¿verdad? Estos son los 3. Vata, Pitta y Kapha. Todos tenemos un poco de Vata, un poco de Pitta y un poco de Kapha. Y el objetivo es que estos 3 estén en balance. Si todo está en balance, no hay enfermedad. Por eso para mí la Ayurveda también es mucho medicina preventiva. Porque es como, yo me conozco, sé cuál es mi dosha base, cuáles son mis predisposiciones, y si hay un desbalance, yo ya sé cuáles son los síntomas que me muestran que tengo un desbalance y puedo actuar antes de que eso se vuelva una enfermedad. Entonces es así. Muchísimos de mis pacientes, una vez que entienden eso, me dicen, ahora sé por qué había sido, no me cae bien la kombucha, o sea, te digo, claro. ¿verdad? Entonces es como que empiezan a entender cosas de su cuerpo que antes no entendían por qué les pasaba, ¿verdad? Y al estar los 3 doshas en equilibrio, o sea, al estar, todos estos elementos en realidad deben estar en equilibrio. Si alguno de estos elementos empieza a excederse o empezar a dar falta, entonces ahí es cuando aparecen los síntomas, ¿verdad? Las personas, por ejemplo, que tienen más vata o más aire son generalmente las personas más mentales, más creativas, que pueden dedicarse inclusive a algo que tenga que ver con creatividad, ya sea arte, diseño, arquitectura, todo lo que sea creación. Y al estar en desbalance, lo que más tienden es a sobrepensamientos, a ansiedad, ataque de pánico, insomnio. A ser muy mental. A ser muy mental. Y físicamente, por haber un exceso de aire es movimiento, en realidad, ¿verdad? Cuando algo pasa, cuando hay cambios, automáticamente, sea cual sea tu dosha, vas a tener un poco de desbalance de aire, de vata. Y físicamente es como que seca todo, es como para decirlo más fácilmente, ¿verdad? El intestino se seca, por eso hay estreñimiento. La piel seca, caída de cabello. Y si uno piensa o relaciona a lo que es la medicina convencional, mucho tiene que ver con síntomas del estrés. Claro. Y el órgano principal donde se concentra el vata es el sistema nervioso. Entonces, así tipo, muchas cosas en realidad podemos relacionar con la medicina convencional, ¿verdad? Yo me acuerdo el primer día de mi curso de Ayurveda, el médico de la India
nos dice a todos, queremos la mayoría de médicos, olvídense de todo lo que ustedes estudiaron en la medicina, en la facultad de medicina, wow. Ahora vamos a empezar de cero. Porque los pacientes que vienen a consultorio, nosotros tenemos que olvidarnos. Si viene, tengo diabetes, tengo hipertensión, entonces tenemos que borrar todo eso, olvidarnos por un momento, poner en un cajoncito y empezar de cero con la anamnesis, con la historia clínica. Y teniendo en cuenta varias preguntas específicas, también hay ciertos tipos de examen físico que se pueden hacer, que son el diagnóstico de pulso, que es Nadi Pariksha, la lengua. A través de eso, entonces uno puede llegar a diagnosticar si hay o no un desbalance. Eso, lo de Bata fue un ejemplo, después hay varios ejemplos. Y hay, uno puede, por ejemplo, incluso en niños, ver cuál es ya ¿qué es como un biotipo? Es un biotipo, ¿sí? Exactamente. Se le puede llamar constitución, biotipo o dosha. Y sí. Cuando sentís que tenés un desequilibrio, ¿puedes dar un ejemplo, por ejemplo? Cuando sentís que tenés un desequilibrio, ¿cómo te autorregulas? ¿Puede uno mismo hacer eso? ¿Puede uno ser su propio médico en ese sentido? Sí, puede. Y eso también es uno de los conceptos de salud de la medicina milenaria. Aparte de poder adaptarse, es poder autorregularse. Y uno de los ejemplos, la mayoría de mis pacientes tienen mucho elemento de fuego, o sea, son muy pita, ¿verdad? Uh-huh. Generalmente personas que trabajan mucho, intensos en el trabajo, que son líderes, que tienen algún tipo de trabajo de manager, ¿verdad? Que tienen que solucionar, son organizadores, y por ser tan intensos, en el buen sentido, pueden llegar a ser muy workaholics, y ahí es cuando ¡boom!, se van todo, ¿verdad? Físicamente se manifiesta muchísimo con problemas digestivos. Por ejemplo, las personas que generalmente tienen mucho de pita suelen tener ya sea gastritis nerviosa, uh-huh. Vamos a la famosa gastritis nerviosa, o migrañas. Entonces, si es que vienen con acidez, antes inclusive que se vuelva una gastritis, era una acidez, un reflujo, o un dolor de cabeza, o problemas en la piel, uh-huh. Que suele ser, por ejemplo, rosáceas, tienen la piel muy sensible, se enrojecen fácilmente, o sea, literalmente como el fuego, ¿viste? Como todo claro. Se prende, ¿verdad? Uh-huh. Esos son los pequeños síntomas que pueden mostrarnos que están en desbalance. Y ahí, como hay mucho exceso de fuego, entonces tiene que, a través de la alimentación y a través del estilo de vida, hacer cosas que ayuden a reducir ese fuego. Y sí se pueden hacer varias cosas súper simples. Obviamente, o sea, cosas obvias inclusive que hace uno dice que, ¿cómo es que nadie me dijo esto, verdad? Por ejemplo, las personas que tienen mucho exceso de fuego, alimentarse o comer alimentos frescos y que sean fríos. Por ejemplo, agregar menta, ¿verdad? No pasar calor, estar en el agua, por ejemplo, ¿verdad? O agregar cunatú a la comida. Ajá. O sea, todos los alimentos según cilantro, perdón. Sí. Y todos los alimentos según la Ayurveda tienen características, ¿verdad? Algunos enfrían, otros calientan. Entonces también hay que tener en cuenta dentro de lo que es la alimentación. La alimentación es uno de los pilares que ayudan a balancear. Y eso, una vez que uno entiende, al principio es mucha información, pero a medida que uno va aplicando, entendiendo, puede ayudar a autogestionarse. Y la gente que adhiere a la medicina ayurvédica tiene un tipo de alimentación particular, no come ciertas cosas, come de todo. ¿Cómo se inserta en el mundo en el que vivimos una persona que adhiere a la medicina ayurvédica, está en conexión con su dosha y ¿cómo se maneja su alimentación? En realidad depende mucho de si hay o no un desbalance, ¿verdad? Porque si yo estoy balanceada, yo puedo comer todo, no hay ningún problema. Uh-huh. Pero yo al conocer cuál es mi dosha, yo ya sé cuáles son mis señales de desbalance. Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo mucha agua y tierra, yo soy más kapha, ¿verdad? Soy más kapha. Desde niña siempre fui alérgica, asmática, rinítica. Entonces agua lo te dice, ¿verdad? Así, todo lo que es aparato respiratorio, todo el sistema respiratorio así full desde niño. Y al entender que ciertos alimentos pueden potenciar esos síntomas respiratorios, entonces yo empecé a dejarlos, o empecé a disminuirlos. Y al reducirlos, automáticamente se reducieron los síntomas. O sea, no se eliminaron completamente, hay veces que sí tengo, hay veces que no tengo, pero depende muchísimo de cómo te estoy comiendo. Entonces, no es que yo para siempre ya tengo que comer de esa manera, sino que teniendo mucho en cuenta cómo yo estoy ese día, porque día a día es distinto, ¿verdad? Y yo puedo hoy estar con mucha alergia, con mucha rinitis, mañana puedo entrar en modo solución porque tengo una guardia y puedo tener acidez,
Entonces al día siguiente puedo tener ansiedad y puede ser que no esté durmiendo bien. Entonces dependiendo de qué síntomas hay eso me dice qué tipo de desbalance tengo, y de acuerdo al desbalance que tengo en ese momento o ese día, yo decido cómo tengo que comer. Ajá, sí. Claro, te vas adaptando para volver a tu centro. Para volver a tu centro, exactamente. Y entonces podríamos repasar cuáles son como los distintos biotipos, cómo se regula cada uno. ¿No puedes así hacer un tutorial breve, porque es profundo? Sí, es bastante profundo. Los 3 biotipos principales son Vata, Pitta y Kapha. Vata son los que, o sea, es el que predomina los elementos de aire y espacio. Pitta, los elementos de fuego y agua. Y Kapha, los elementos de tierra y agua. Para balancear Vata, o para balancear el exceso de aire principalmente, entonces lo ideal sería comer alimentos que te ayuden a bajar a tierra. Por ejemplo, grasas saludables. Aumentar grasas saludables. Aumentar aguacate, aceite de oliva, nueces, etc. Almendras. Alimentos que te ayuden a bajar a tierra e implementar hábitos que te ayuden también a bajar a tierra. Ya sea ejercicio físico, más suave, más regulado. Hacer grounding, pisar el pasto con los pies descalzos. Hacer ejercicio o movimientos en contacto con el piso. O sea, todo lo que ayude a bajar, bajar, ¿verdad? Pitta, el exceso de fuego, más que nada. Fuego y agua, pero fuego más que nada. Para balancear, entonces tenemos que bajarle al fuego, reducir al fuego. La alimentación tiene que ser fresca, tiene que ser refrescante, ¿verdad? Tenemos que implementar alimentos como la menta, como el cilantro. Hay ciertas verduras, picantes obviamente. A la gente de Pitta le encanta el picante. Ajá. Es impresionante eso, ¿verdad? Y así, tipo, no puedes exagerar con el picante porque van a aumentar los síntomas. Pero yo no puedo comer sin picante. Mientras estés con este síntoma, tenés que reducir los picantes, ¿verdad? Reducir picantes. El jengibre, que también tiene una característica picante, también hay que reducir, aunque sea saludable. Y también la cúrcuma, ¿verdad? Entre ellos, todo lo que sea especias hay que reducir cuando uno está con los balances de Pitta. Reducir, no eliminar, sino reducir lo máximo posible. Y dentro de lo que es hábitos, actividades que sean menos intensas también, ¿verdad? Para caminar al aire libre. Se parece mucho al de Vata. Es también hacer actividades que ayuden a bajar a tierra, que ayuden a enfriar el cuerpo y la mente. Y Kapha es todo lo contrario. Kapha es tierra y agua, es pesadez. Entonces las personas que tienen este tipo de balance suelen tener o síntomas respiratorios o retención de líquidos, sobrepeso. Y si combinamos con lo que es la medicina convencional, suelen tener muchas enfermedades metabólicas, ¿verdad? Diabetes, hipotiroidismo, con el sobrepeso, ¿verdad? Entonces, es increíble cuando uno empieza a unir así las cosas, o sea, estos conceptos, uno puede trabajar también de una forma mucho más integral. Y para poder balancear el exceso de Kapha, que es de tierra y agua, que es la pesadez, entonces tenemos que activar. Y son las personas que menos les gusta hacer actividad física. Es así, no, por favor, ¿verdad? Sí, vas contando y yo estoy pensando en pacientes. Estás pensando, sí. Y son las personas que cuando están en desbalance, cuando están con baja energía, cuando no tienen motivación, cuando se sienten pesados, están con sobrepeso, no pueden bajar de peso. Y esas personas que ya estoy comiendo, estoy haciendo, pero no puedo bajar de peso. Bueno, eso están, yo le llamo cafeado, ¿verdad? Porque es como que ya le pongo como verbo a los ollas. Y estas personas necesitan hacer actividad física intensa, rápida, que active el metabolismo, salir de su zona cómoda, probar cosas nuevas, que como que le activen también mentalmente. Y alimentarse con alimentos también livianos, o sea, evitar todo lo que sea grasa saludable, que es bueno para el Vata, ¿no? Y al Kapha, que soy yo, a mí me encanta el aguacate, me encanta el aceite de oliva, y yo no puedo exagerar con eso, porque me desbalanceo. Entonces sería todo lo contrario a Vata y Pitta, sino que alimentos también más crudos de repente. A Vata, cuando está con desbalance de Vata o de aire, no le recomiendo exagerar con los alimentos crudos, con las ensaladas. Entonces le digo, si vas a comer ensalada, ponele aguacate, ponele aceite de oliva, ponele todo, ¿verdad? Como para que sea más, que te lubrique más por dentro, ¿verdad? Entonces ir viendo. Pero hay muchas personas, inclusive, que inclusive no tienen una dosha de Kapha, ¿verdad? No son de tierra y agua, que pueden ser Pitta o puede ser Vata, pero por el exceso de aire o por el exceso de Pitta, llega un momento que el fuego, hay un concepto muy importante en la Ayurveda que se llama Agni, que es el fuego digestivo. El Agni es no solamente la digestión y el metabolismo, sino también es la energía interna, ¿verdad? El Agni tiene que estar fuerte como para poder
metabolizar y poder absorber todos los nutrientes que nosotros comemos. Y si ese Agni se debilita, entonces, sea cual sea tu dosha, vos podés entrar a kapha. Y eso pasa mucho con lo que vos siempre hablas, que es, que es la modulación adrenal, que es para arriba, hasta que entramos en ese modo de baja energía, depresión, etcétera, etcétera. Por eso generalmente la ansiedad se relaciona mucho con la depresión también, ¿verdad? Porque sobre la Ayurveda hubo una ansiedad antes que también llegó a la depresión, ¿verdad? En exceso de Vata o de Pitta puede llevar a kapha después, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es como que es súper profundo, ¿verdad? Sí, súper. pero yo creo que es algo que es una herramienta que se puede complementar a todas las especialidades. Sí, totalmente. Y vos dirías que en tu conocimiento sobre, por ejemplo, anestesia, terapias de dolor, incluso yo estoy pensando, hablaste de la depresión, ¿verdad? Sí, no digo que no a los psicofármacos, no digo que no a la terapia psiquiátrica, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, es más, soy la primera en sugerirle esto a mis pacientes, pero en cuanto a las emociones, me parece muy interesante lo que decís. Cuando estamos pasando por esos momentos de bajón, yo creo que tiene que ver mucho con ese Agni que vos mencionás, cómo nosotros con unas herramientas básicas de todos los días podemos ayudarnos a salir de ese pozo, contribuir con toda esta terapia de los fármacos, de todo. ¿Qué, por ejemplo, vos dirías? ¿Existe alguna herramienta para cada dosha? ¿Existe alguna manera en la que nosotros podemos contribuir con lo anímico, o es todo esto que vos hablaste? ¿Vos crees que es como volver a lo que te equilibra, lo que te va tal vez a hacer salir de ese bajón de ánimo, va también a contribuir no solamente con tu energía física, sino también con tu energía mental y el ánimo? O sea, todo te equilibra. Todo. Porque inclusive, teniendo en cuenta estos 3 doshas, tenemos las 3 reacciones hay 3 emociones y 3 reacciones al estrés. Y cuando hablamos de estrés, hablamos de lucha, huida, congelamiento. Sí. ¿Verdad? Vata, si pensás, es aire, es huida, quiero correr, ¿verdad? Pitta, que es fuego, es lucha. Y kapha, que es agua, tierra, y que es pesadez, se congela. Entonces tenemos esos 3 tipos de reacciones. Y emocionalmente, las personas de aire, por ser tan inestables, tienden más a todo lo que es ansiedad. Las personas de Pitta tienden más a la agresividad, irritabilidad. Y las personas de kapha a la tristeza. Entonces, nosotros al balancear o al mantenernos balanceados, evitamos también, o sea, entendemos por qué tendemos a la tristeza. Yo, por ejemplo, tiendo mucho más a estar bajón que a enojarme y a explotar. Claro. Y antes me juzgaba mucho, principalmente en la residencia médica, porque yo me sentía débil. Era como que yo no me pasó igual. Sí, yo no podía, yo no sabía, no es que no sabía, o sea, no soy yo. Sí, no puedo, no sale de la llorona no tiene cabida. Exactamente, sí, ¿entendés? Y me decían a mí los médicos y los colegas alemanes, me decían, vos tenés que ser más mala, ¿verdad? Vos tenés que gritarle, tenés que reaccionar, tenés que responder. No me sale, claro, ¿verdad? Y mucho tiempo me juzgué por eso, ¿verdad? Como que, ¿por qué lo que yo no soy así tan bien? ¿Por qué lo que yo no puedo responder? Y después, al entender que no es parte de mi dosha, que yo tiendo más a la tristeza, está bien también, ¿entendés? Y me empecé a aceptar. Físicamente también, Delphi, porque físicamente yo tiendo al sobrepeso. Desde chiquitita yo tendía al sobrepeso. Fui bullying por sobrepeso. Pero al aprender a balancearme, me di cuenta que el sobrepeso era una etapa, era algo temporal. Que yo podía volver a mi peso normal si es que volvía a balancearme. Claro. Entonces, muchas cosas a mí personalmente me ayudaron al conocerme. Y yo veo también en mis pacientes, cuando ellos entienden por qué ellos piensan así, por qué se sienten así, por qué su cuerpo reacciona de tal o cual manera, entonces es como que es una liviandad también. Es como que, bueno, una autocompasión. Es una autocompasión, ahora entiendo y ya sé que puedo balancearme. No es fácil, porque obviamente son conceptos nuevos. Y es probar, es prueba y error, es probar y es cambiar la alimentación y probar un día esto, probar un día aquello, y la actividad física también, ¿no? Ahora tengo que aumentar esto, no, ahora tengo que reducir esto. Sí, a mí me pasa también haciendo actividad física, que a mí me gusta mucho hacer actividad física. Yo me doy cuenta que por momentos necesito conectar con algo un poco más fluido, más lento, no tanto de salir a correr, sí, de repente algo más liviano, y veo literalmente, gracias a lo que aprendí contigo, que como que me autorregula, o sea,
el cuerpo te pide también. No hace falta, tal vez, conocer en profundidad todo esto, es escucharnos un poco más a nosotros mismos. Vivimos como un poco aturdidos y siempre pensando en que hasta que no sea un diagnóstico de una enfermedad, ¿verdad? No hay algo malo con nosotros, ¿verdad? Entonces a mí me impresiona cómo dijiste mucho sobre la asociación entre personalidad y dosha, Sí. ¿verdad? Y no quiero que suene como esos artículos de las revistas haz el test a ver cuál es tu dosha, pero no es eso. Pero sí quisiera ver si hay un perfil, ¿verdad? Porque vos hablas de síntomas, Sí. la piel, de no dormir, de dolor de cuerpo y demás. Pero hay un perfil de personalidad para cada dosha. Nos podemos identificar con alguno así. La persona que está escuchando y dice, yo soy re agua, yo soy re... ¿Podemos? ¿Sí? ¿Cuáles son? Contanos. Justamente, ¿verdad? Las personas que son de Vata, como dije anteriormente, que tienen mucho aire por ser muy mentales, son las más creativas, ¿verdad? Son artistas, son arquitectos, son ingenieros, bueno, podría ser también, pero arquitectos o diseñadores gráficos o lo que sea, ¿verdad? Entonces, todo lo que sean artistas creativos tienen mucho elemento de Vata. Creatividad, lo que le caracteriza la creatividad. A las personas de Pitta lo que le caracteriza es el liderazgo. El fuego, ¿verdad? La acción, tomar acción, solución. Se les conoce luego como solucionadores. Ajá. Los creativos Vata, los solucionadores Pitta, y los Kapha son los cuidadores. Kapha por ser tierra y agua, por ser ellos son más calmos, no les gusta el conflicto, paz y amor nomás, ¿entendés? Sí. Son los más cuidadores y son las personas a las que uno recurre cuando uno tiene problemas o quiere compartir algo. Es como que es esa persona que te escucha nomás. Bueno, esa típicamente suele ser personas de Kapha. Y es muy interesante lo que decís, porque no solamente el perfil, sino que esto también afecta o influye en los relacionamientos laborales y personales. Tu par, si sos fuego, buscas tu agua, ¿es así? Más o menos, porque imagínate, si vos tenés mucho de Pitta, si vos sos una persona con mucho fuego y te juntás con una persona de mucho fuego, eso puede explotar. Ajá. Entonces ahí empezás a entender también, había sido, por eso chocamos mucho con fulano, con fulana, porque los dos tenemos mucho de fuego. O inclusive si abrís una empresa, qué sé yo, a una persona Vata, que es re aérea o recreativa, no le vas a poner en la recepción. En la recepción le vas a poner una persona de Kapha que es cuidadora, que es receptiva, que hola, ¿qué tal? ¿Viste? Mira. Entonces así, en serio sirve mucho también, podría llegar a servir para eso, como para también posicionar a ciertas personas, pero también a uno mismo, creo yo, ¿verdad? A entender por qué es bueno en esto y no en lo otro, ¿verdad? Claro. Como te digo, a mí mis colegas amaban la adrenalina, ellos sí hacían emergentología del helicóptero, hacían cursos y yo así, claro, no me interesa eso, yo iba a hacer terapia del dolor, ¿verdad? Y me decían... No, yo soy re del bolón, que obstetricia, sí. ¿verdad? Gritos, desastre. Yo sé, yo también hacía la anestesia a la embarazada y yo así tipo, no me gusta esto, me estresa demasiado, que termine rápido, yo así esperando mi celular que suene en la madrugada. Me drenaba. Yo en ese momento sí podía solucionar, o sea, soluciono el problema, pero después terminó agotada, ¿verdad? Claro. Y las personas que son más de Pitta, de fuego, es como que les motiva más y más claro, y les energiza más y más. Ajá. Y eso también tiene que ver con el clima. Por eso hay personas a quienes les gusta más el frío y otras personas que les gusta más el calor, ¿verdad? Sí, a mí me gusta el calor. Todo está cerrando perfecto. Sí. Entonces, eso también influye muchísimo. Y ahí uno entiende también, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo es que hay gente que el frío le energiza, ¿verdad? Y así. Y sí, porque son de distintos doshas. Sí, qué interesante, por ejemplo, de vuelta, volviendo a los niños. Yo creo que cuando uno tiene hijos, ves como el perfil de cada hijo, ves lo que le va a cada hijo, lo que le autorregula a cada hijo, y también entender que está hecho para una cosa, no está hecho para otra, que va a procesar la información de una manera y no de otra, ¿verdad? Qué interesante conocer sobre esto para, como decíamos, para ser autocompasivo, pero también para ver al otro con un poco más de empatía, ¿verdad? Estar conectado con esta persona es lo que es, pero es porque esa es su esencia. Exacto, ¿no? tal cual. Y vos considerás que hoy en día, ¿qué es lo que nos hace vivir muy desalineados a nuestro dosha? ¿Qué es lo que más ves entre tus pacientes que vos decís, no estamos haciendo las cosas bien? ¿Qué consideras? Y hay 3 cosas que la Ayurveda tiene en cuenta como causa de enfermedad. Uno de ellos es el misuse of intellect, en inglés, ¿verdad? El uso inadecuado del intelecto. Sí, ya escuché eso. ¿Ya escuchaste? Y es
por el hecho de no estar conectados con nosotros mismos. O sea, todos estos conocimientos, toda esta sabiduría ya está dentro de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros estamos tan desconectados, vivimos, especialmente ahora que vivimos en la era de la inmediatez, que es todo rápido, 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 con muchos estímulos externos, con tengo que hacer esto y aquello más, todo hacia afuera y no mucho hacia adentro. Por eso nos enfermamos, ¿verdad? Y también por querer hacer o compararnos con la otra persona, querer hacer lo que el otro hace y no lo que realmente es bueno para mí. A mí me encanta de la Ayurveda el concepto de bioindividualidad, ¿verdad? Que cada uno es distinto. Sí. Y lo que a mí me hace bien, a vos te puede hacer mal. Pero para saber eso, para poder experimentarlo, uno primero tiene que conectarse con uno mismo, ¿verdad? Y para poder hacer eso, tiene que parar. No estamos parando. Claro. No puedes mirar para adentro un segundo y ver realmente qué es lo cuál es tu esencia. Exactamente, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Y esa pregunta que me hiciste, vos también ya me hicieron varias madres. Me preguntaron si es que al conocer el dosha de su hijo o hija, si eso también ya les puede ayudar, no solamente a autogestionar, sino también a potenciar. ¿Viste? Es como que yo sé que él tiene mucho de fuego, mucho de liderazgo, entonces, bueno, le ayudo, le empujo como para hacer cosas que tengan que ver con eso, ¿verdad? Uh-huh. O inclusive hay chicos que son muy creativos, pero que sus padres son más líderes, entonces es como que le quieren llevar a ese lado, pero no, el bata está ahí súper potenciado. O la estructura académica está muy metida en como este exitismo de las notas y de no sé qué, y ellos están hechos para la parte creativa. Mental. Sí, qué bueno. Así que yo creo que eso también podría ayudar muchísimo, ¿verdad? Tanto en el sistema educativo como, Dios mío, en todos lados. ¿Qué nos puede ayudar a mirar para adentro? Vos decís, bueno, parar todo, hablaste de tema hijos, ¿verdad? Parar todo, que a veces uno no puede parar todo y me voy a un retiro de silencio. y ¿cuáles son pequeñas dosis de parar todo que uno puede tener aún dentro del torbellino que puede ser la vida de cada uno? Y sí, cuando hablamos de obviamente no es algo fácil, ¿verdad? Es fácil decir, parar todo, paramos y no sé, cerramos los ojos y respiramos, ¿verdad? Pero es difícil hacerlo en el día a día. Pero es un ejercicio, ¿verdad? Es como ir al gimnasio. Asimismo, como nos vamos al gimnasio para entrenar nuestro cuerpo, tenemos que tener ciertas herramientas o técnicas para entrenar nuestra mente. Y tiene que ser un hábito, y tiene que ser todos los días. Entonces, no importa lo que sea, puede ser una meditación guiada, puede ser una meditación en movimiento, puede ser yoga, puede ser pilates, puede ser caminar al aire libre, puede ser grounding, sea lo que sea, encontrar una herramienta, una técnica que te ayude a parar un rato, ¿verdad? A parar un rato, principalmente desconectarte del celular, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, y a partir de ese momento, si vos te das ese tiempito, que vos puedes empezar por 5 minutos, 5 minutos, 10 minutos y vas viendo, ¿verdad? Puedes hacerlo en un horario que vos sabés, si tenés hijos, que vos sabés que los niños van a estar en el colegio, lo que sea. Entonces es organizarse también, ¿verdad? Y es priorizar. Como que te poner eso como yo tengo mi 1 hora o 40 minutos, lo que sea, o 2, de ir al gimnasio, entonces también pongo todos los días unos minutos de conectarme un rato conmigo y parar, no solamente para conectarme con mi esencia, sino también para relajar el sistema nervioso, ¿verdad? Que sí. Actualmente está vivimos en modo alerta, principalmente después de la pandemia, uh-huh. Que quedamos todos así en modo miedo más o menos, o en estado de miedo. Entonces, todo eso al final influye, y todo eso no solamente ayuda a balancearnos, sino también ayuda a mejorar nuestra capacidad de adaptación, uh-huh. ¿verdad? Que es al final el concepto de salud. Algo que yo veo, ahora que te preguntaba qué patrón ves con tus pacientes, lo que yo veo en mí misma es esta vida multitasking que todos tenemos, y a veces sin darte cuenta pasa, o sea, estoy, no sé, ordenando cosas en la cocina y estoy viendo un video de tal cosa que puse en el teléfono, y estás manejando y estás, no digo que esté mal, ¿verdad? Pero estás escuchando esto, por ejemplo, no está mal, pero de repente agarrar por un momento y dices, ahora voy a manejar el auto, sí. Ahora voy a hacer solo, como un mindfulness, ¿no? Ahora voy a hacer solo esto. O a veces, no sé, voy al parque y sin música. Me pasó accidentalmente una vez y después me di cuenta el valor enorme que tenía eso, porque ahí realmente ves a dónde va este hilo de pensamiento. Cuando nadaba me pasaba muchísimo, por ejemplo, ese silencio cuando nadaba, el ruido del agua. Y ahí sí, pucha, mi cabeza todo el tiempo se va hacia ese problema. ¿Verdad? Entonces, es parar y realmente hacer o la nada misma, y si eso te desespera, hacer una cosa de manera consciente. Exacto. Una sola cosa, porque hoy en día, si te pones a pensar realmente,
te estás adaptando los cordones y ya estás escuchando el audio de fulanito que te manda, que no sé con el trabajo, ¿verdad? O entras, no te pasa, a mí me pasa que de repente la paciente te manda mi estudio, etc. Entro a mirar al inbox y ahí, veo todos los otros meses. No, en mi cabeza empieza a irse para todos lados. O entré al WhatsApp a querer ver, ¿y qué? ¿Cómo era? ¿Dónde era la dirección de fulano que me tenía que ir? Y veo todos los otros mensajes. Nadie se salva de eso. Entonces, intencionalmente, parar y como decís, no tiene que ser 10.000 horas, sino estoy ahora duchándome abajo de la ducha, ¿verdad? ¿Y qué está pasando alrededor? Y a aplicar todos los sentidos, porque a veces me pasa mucho con las mamás de mis pacientes que son mamás de chicos chiquitos. A veces ni al baño, pobre, pueden ir solas, ¿verdad? Entonces, tener ese momento donde dices, bueno, ahora estoy solamente haciendo esto y empezar a ver a dónde va la mente, cuáles son las sensaciones, qué te produce. Yo empecé a prestar muchísima atención porque aquella vez que hablé contigo, la primera vez que fui como paciente, porque soy paciente, ¿verdad? A Bianca, yo soy paciente también. A prestar atención mucho a la respiración. A veces tengo una persona que está en el consultorio contándome una tragedia, pero una historia súper dura de su vida. Me doy cuenta que respiro entrecortado cuando le escucho, respiro por la boca cuando le escucho. Y antes no prestaba atención. Y ahora empiezo a ver cómo se manifiesta mi cuerpo de una manera subconsciente en ese momento. Eso no necesitas irte al retiro de silencio, ¿verdad? A veces son esas cosas de prestar atención que está manifestando tu cuerpo y no normalizar las cosas. O yo estoy de acuerdo con usar medicamentos, yo creo que vos también, ¿verdad? Porque venimos también de ese mundo, pero ir al por qué. El cuerpo no es que de onda te va a empezar a dar esa rosácea, algo hay detrás de eso. No, el cuerpo no te incomoda, no se autodestruye porque sí, ¿verdad? Siempre vamos a tratar de sobrevivir. Así que Bianca, de verdad para mí esta conversación da para mucho. Les recomiendo a todos, sí, de verdad, Bianca, les recomiendo a todos que o vayan a verla o se interioricen mucho sobre este tema de la Ayurveda, porque en serio nos ayuda a vivir conectados a lo que somos, a nuestra naturaleza. No es en vano que haya existido por tantos años, y quiero que te despidas de todos contando qué le dirías vos a todo el mundo allá afuera. De repente por ahí muchos médicos que nos escuchan, gente que siente que no puede parar. ¿Cuál sería tu consejo desde el fondo de tu corazón para alguien que, si hoy necesitabas escuchar esto, este es mi consejo? Te escucho. Bueno, si sentís que no puedes parar, te recomiendo, así como dijiste vos, ¿verdad? Empezar a hacer las cosas de una forma más consciente. Inclusive puedes empezar por concentrarte en tus sentidos, ¿verdad? En lo que ves, en lo que escuchas, en lo que olés, inclusive cuando comes, de realmente comer de forma consciente y desconectarte de todo el resto, de todos los otros estímulos. Hace una cosa a la vez, ¿verdad? Exacto. Si hay algún momento en tu vida o del día en que no puedes hacer una sola cosa, trata de priorizar y ver qué es lo más importante, qué es lo que realmente puedes solucionar ahora. Y muchas veces nuestros pensamientos crean escenarios, entonces ¿qué es lo que ahora está pasando realmente? Esa es una de las preguntas que te puedes hacer cuando sentís que las cosas te abruman. Y si te das cuenta que de todo ese escenario que te armaste, actualmente no está pasando nada, entonces ahí, tómate un tiempo, respira y seguí. Eso es lo que te puedo recomendar. Me encanta, es una buena. Incluso si estás escuchando y sos residente, vean que yo tengo muchísimos pacientes residentes. Sí. Yo era la fanática del cubículo del baño. Era, si tenía que ir al baño, comillas, tenía que ir al baño, pero me cerraba ahí, con mis pocos conocimientos de aquella época. Hoy en día te apuesto a cabo toda una sesión de meditación ahí adentro, pero me iba y paraba un rato la cabeza y que nadie me hable un rato y nadie, o sea, todos podemos encontrar algún espacio para detenernos y mirar para adentro. Creo que ese es el nuevo discurso que hay que empezar a tener con nuestros pacientes y con la gente en general, con nuestros hijos, con todos los que nos rodean. Es un acto de amor enseñarle a alguien a parar, ¿verdad? Sí. Y si nosotros estamos bien, vamos a estar mejor para los demás. Exacto. Entonces no es algo egoísta, en realidad es algo para todos, ¿verdad? Exacto. Apartarte de todos es en realidad hacerle un bien a todos. Gracias, Bianca, por estar ahí con nosotros. Gracias, espero que lo hayan disfrutado y seguramente te tendremos de vuelta. Ay, así, bueno. Gracias.
Gracias por haber escuchado este contenido y si conoces a alguien a quien le gustaría saber más sobre la precisa de su salud, compartile este episodio. Puedes encontrarme en Instagram en @delfinacelaski.